Buenas tardes a todos, todas. Estamos en esta sesión del día 5 de mayo del 2022 para atendernos bien con los aquí presentes. La ponencia va a ser sobre la vida y obra de Taher Haddad, que es el precursor del feminismo en Túnez, cosa muy importante, ¿no? Y, por supuesto, vamos a ver el papel del Islam en el pensamiento feminista de este hombre, que fue muy importante para la cultura árabe. Por supuesto, esta charla la organiza el Círculo Intercultural Hispano-Árabe en el marco de las charlas que estamos haciendo online y que nos están dando buen resultado porque al final pues estamos sacando un buen provecho de ello. Por supuesto, es un honor, un gran honor para nosotros tener aquí con nosotros ahora mismo a la señora embajadora de Túnez en España, doña Fatma Ombrani. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que quiero decir que desde el momento que se enteró del tema, se interesó muchísimo y nos dijo que quería asistir a esta sesión. Se lo agradecemos de verdad. Además, siendo una mujer, el tema viene al pelo para que ella nos dé también su visión del asunto. La ponencia de hoy es de Tatiana Hernández Justo, gradué en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad de Granada. Su tesis doctoral giró en torno a la figura y obra de Taher al-Haddad y actualmente continúa trabajando en la misma universidad en la que investiga convergencias y divergencias entre el pensamiento de Haddad y el de Taher ibn Ashur. Bueno, entonces damos la bienvenida a todos y todas y, por favor, señora embajadora, usted puede inaugurar, digámoslo así, esta sesión. Gracias, señor Abdeltutsi, gracias a todos los miembros de CIHAR. Es una verdadera oportunidad, un gran honor y privilegio hablar con ustedes, con expertos de la cultura del mundo árabe e hispánico y para mí especialmente hablar hoy de una persona de tan gran valor para mi país, siendo tunecino, por cierto, y uno de los pensadores más importantes de la sociedad moderna de Túnez. Y por eso muy agradecida para estar con ustedes y con vosotros. Y extiendo mis agradecimientos al doctor Tatiana Hernández Justo por la elección del tema para su tesis de doctorado y enhorabuena para una presentación de su tesis el febrero pasado con un agradecimiento muy fuerte del jurado para su tesis con cum laude, que quiere decir que tiene una gran experiencia en hablar de este personaje, esta personalidad importante y de su papel como defensor de la liberación de la mujer en el mundo árabe y que no es... como desagradablemente no es muy conocido en el mundo árabe. Es conocido en Túnez, por cierto, y es una de las referencias del movimiento feminista en Túnez, pero en el mundo árabe hay otros pensadores que son más conocidos, pero también en el que eventualmente él, por eventualmente su edad joven, cuando ha hecho
este trabajo cuando ha empezado esta reflexión, y por cierto, cuando falleció tenía solo 36 años. Y por eso puede ser una de las razones por las cuales no fui muy bien conocido en el mundo árabe, pero también digámoslos que nosotros tunecinos tenemos que hacer nuestro trabajo también para hacer conocer más estas personalidades, no solo él, pero otros también, como personas del mismo tiempo, como Abul Qasim al-Shebi, el poeta y pensador y reformista de la poesía moderna tunecina, y Muhammad al-Ilhami, que fueron sus coetáneos, que fue el fundador del movimiento de uniones de sindicatos en Túnez, y que falleció también son todos jóvenes del movimiento modernista de Túnez, que había empezado durante el siglo XIX en Túnez, con Khaireddin y su obra, las mejores vías para el conocimiento de los estados. Túnez, no olvidamos, ha tenido su primera constitución gracias a este movimiento modernista en 1860. Ha abolido la esclavitud ya desde el siglo XIX, a inicio del siglo XIX, y ha continuado este movimiento modernista hasta la independencia y después. No voy a hablar mucho más de lo que va a presentar Tatiana. La ponencia está en tu, Tatiana, pero eventualmente volveré con un debate, una discusión de lo que nos vas a presentar. Muy bien, muchísimas gracias, señora. Bueno, Tatiana, todo es tuyo. Venga. Todo es tuyo. Venga. Me han pasado ya la patata caliente. Yo también quisiera empezar dándole las gracias a Abdu personalmente, pero a todo CIAR, porque no es la primera vez que tengo el grandísimo honor de colaborar con CIAR. La verdad es que siempre es para mí una alegría enorme. Y por supuesto, muchísimas gracias por haberme dejado esta plataforma para difundir mi trabajo y sobre todo también para darle visibilidad a figuras que en época colonial, como es el caso de Taher Haddad, ya estaban haciendo luchas muy importantes, algunas de las cuales a día de hoy siguen vigentes, como vamos a ver con mi ponencia, porque algunas de las cuestiones por las que luchaba en su época Taher Haddad siguen siendo hoy en día caballo de batalla del movimiento feminista tunecino, como por ejemplo la ley de la herencia. Yo, como mencionaba antes de comenzar así en plan informal, sí que he querido enfocar la ponencia de manera más o menos general sobre la obra feminista de Taher Haddad, porque considero que lo más importante es conocerla primero y, por supuesto, voy a entrar en algunos detalles concretos de las cuestiones que creo que pueden ser de mayor interés, porque sean más revolucionarias, sean más específicas del autor quizá. Pero evidentemente la obra da para muchísimo y obviamente en una conferencia no podemos adentrarnos con toda la profundidad que esto requiere. Así que, sin ir más lejos, me gustaría empezar ya, si consigo proyectar la ventana bien. El título de mi ponencia es un poco prácticamente el mismo que el de la obra. La obra de la que yo les voy a hablar se llama Imra'atuna fi Sharia wal Mujtama'a, del pensador tunecino Taher Haddad, que, como bien ha comentado la señora embajadora, murió muy joven, nació en 1899, pero murió en 1935. Y yo, ya que estamos hablando sobre su edad, también tengo que reconocer que quizá eso ciertamente fuera importante a la hora de divulgar o no más su obra. Y quizá el hecho de que él falleciera tan pronto influyó en que otros pensadores que vinieron después o que ya estaban en activo en su época, pero siguieron activos más tiempo, sean más conocidos a día de hoy, incluso que el propio Taher Haddad fuera de Túnez, porque en Túnez sí me consta que Haddad es como un baluarte, como bien ha mencionado antes la señora embajadora. Imra'atuna es una obra que es clave para la emancipación femenina en Túnez y para el movimiento feminista. Desde el punto de vista académico no podemos considerar la obra en sí como feminista, porque sus motivos no eran específicamente la liberación de las mujeres por y para sí mismas, pero sí es cierto que todos los alegatos, o prácticamente todos los alegatos que hay hoy en la obra, siguen vigentes hoy en día y desde luego han conseguido que Al-Haddad se convierta en una especie de padre del movimiento feminista en Túnez. Y gracias a su estela, también a partir de las asociaciones que se han generado en su nombre y después, pues esto ha sido muy importante, tanto la obra que ha surgido una especie de revival a partir de los años 60 y especialmente 80, surgió un revival en torno a la obra y eso también ha influido muy positivamente en darle el empuje que necesitaba tanto el conocimiento en sí del autor como
al propio movimiento feminista, ¿no? Darle una base más sociológica y más académica desde la que lanzar estos postulados. La obra tiene un apartado jurídico en el que es donde más se ve la importancia del Islam, porque está escrita desde la perspectiva de alguien que conocía muy bien el aparato legislativo, porque lo había estudiado. Pero también habla mucho sobre cuestiones sociales que tienen una gran relación con la opresión que sufrían las mujeres en la época colonial. Antes de empezar de lleno con la obra, me gustaría analizar un pelín el contexto histórico para que nos podamos situar y entendamos y pongamos en valor la importancia que tuvo esta época en esta obra en ese momento histórico en concreto. Estamos en el marco de un protectorado francés en Túnez, es decir, Túnez ha perdido su independencia y su autonomía y está bajo el yugo de una potencia europea. Ya llevaba tiempo estando bajo ese yugo, pero más fehacientemente desde finales de 1880 es cuando a principio se hace efectivo. Claro, la obra se compone en 1930, es cuando se publica. El protectorado ya estaba bastante asentado y todos los problemas derivados de la conquista europea y de la imposición ideológica y política de Francia sobre Túnez se ven muy claramente en la obra. Evidentemente, en este contexto es lógico que el movimiento nacionalista tuviera un peso importantísimo y de hecho en concreto en la vida del Haddad fue clave. No hay manera de entender la obra y el pensamiento del Haddad sin comprender que primero y ante todo es un pensador nacionalista e independentista que está luchando por liberar a su país del yugo de Francia. Y esto incluso en la obra, en Emra'atuna, es clave, es un elemento vertebrador de toda la obra. Y como última pincelada para entender el pensamiento de Haddad en relación al contexto también de otros países árabes del momento, tenemos que entender que el movimiento reformista islámico estaba ya bastante asentado y en Túnez en concreto, por ejemplo, a partir de 1880 e incluso un poquito antes, pero en 1880, Mohammed Abdu, uno de los principales reformistas islámicos, visitó el país y entonces eso le dio un empuje muy grande. Al-Haddad basa su pensamiento en el reformismo islámico, la salafía, y también en el modernismo, del que se considera desde la perspectiva política como uno de los principales promotores. Si bien, como hemos visto antes, que muy bien lo ha dicho la señora embajadora, el modernismo comienza bastante antes, pero Al-Haddad bebe de él. En el momento en el que se compone la obra, estamos a finales de los años 20. Creemos que se empieza a escribir a partir del 27 o por ahí, que fue más o menos cuando terminó Al-Haddad de escribir la obra anterior que ya había publicado, que publicó en el 27. Y entonces a partir de esa fecha cuando empieza a componer Emra'atuna fi Sharia o el Mujtama. En estos momentos Túnez vive una situación económica muy difícil porque la crisis económica es muy grande y eso también está de fondo en muchos de los problemas sociales que aquejaban a las mujeres y en general a toda la sociedad tunecina. Y aparte tampoco podemos perder de vista que el movimiento feminista europeo estaba presente en el país porque las asociaciones, y no solo las asociaciones, sino también los partidos políticos, por ejemplo, el Partido Comunista, grupos anarquistas, etcétera, tenían sus propias revistas de divulgación y en muchas de ellas y en los periódicos locales se hacían algunas noticias y se presentaba información sobre el feminismo en países europeos, principalmente en Francia, pero también en Italia y en Reino Unido. Entonces, en este momento en el que se conjuga todo eso, es lo que hace posible que Emra'atuna se publique con sus más y sus menos y sus problemas, pero lo que hace que se conciba la obra y que tenga la importancia tan grande que tiene. Tuvo en su momento, tuvo después de la muerte del autor y tiene en la actualidad. En cuanto al Haddad, bueno, la verdad es que su vida fue muy breve, entonces tampoco es que haya muchas cosas que quizás llamen demasiado la atención. Pertenecía a una familia de clase media a baja. La cuestión es que sus antecesores eran del sur del país y habían emigrado porque eran de una familia de origen pobre, pero en el momento en el que Haddad compone la obra, su familia ya estaba más asentada, estaba en la capital y entonces tenía una clase media, digamos, media. Recibió una educación bastante esmerada pese a todo, porque después de ir al Kuttab, que era la escuela coránica, entró en Azaituna, que era la mezquita universidad más importante de Túnez y una de las más importantes del norte de África.
Y eso quiere decir que él tenía un bagaje cultural y académico muy importante en cuestión de ciencias del Corán, ciencias religiosas en general, fiqh. Toda la formación que recibió en Aceituna fue clave para que luego él pudiera basar su alegato y sus propuestas sobre estas cuestiones, de tal forma que quienes estaban intentando decirle que no tenía razón, se encontraran con que el conocimiento que tenía sobre fiqh, sobre Corán, sobre Sunna y sobre derecho islámico fuera tan grande que pudiera desmentir estas luchas que tenía con sus críticos. En cuanto a su pensamiento, y aquí me voy a ceñir específicamente en las cuestiones que son más importantes en Imra Hatuna, recibió influencias de muchísima gente, uno de los cuales, sin ir más lejos, fue el propio Jareddin al-Tunisi. Jareddin Basha, que fue un ministro importantísimo para el modernismo en Túnez, pues su influencia la vemos en uno de los apartados del libro, en el cual tanto al-Haddad como Jareddin Basha utilizan un formato de preguntas y respuestas a gente importante de la época para consolidar sus teorías. Mohammed Abdu, de quien acabo de hablar hace un ratillo sobre la importancia de la salafía para el pensamiento de al-Haddad, también fue clave. Al-Haddad no tuvo la suerte de ir a sus propias charlas porque era muy joven cuando Abdu visitó el país, pero sí conocía muy bien sus propuestas y, por supuesto, también estaba de acuerdo en la mayoría de cuestiones de raigambre feminista que Abdu ya defendía. Qasim Amin, que quizás sea uno de los intelectuales más conocidos cuando hablamos de incipidencia del feminismo en Túnez y en general en el mundo árabe. Qasim Amin era egipcio, pero sus teorías viajaron a la velocidad de la luz por todo el mundo árabe. En Túnez era bastante conocido, tanto para bien como para mal, y es evidente que Haddad lo conocía y lo había leído. Aunque la influencia no podemos decir hasta qué punto es direccional solo desde Amin hasta Haddad, porque que Haddad conociera sus teorías no quiere decir que las replicase sin más, ni muchísimo menos. Fue una persona que leía mucho, pero todo lo cuestionaba y todo lo hacía suyo, y eso se ve muy bien en Imra Hatuna. Ibn Ashur, la persona cuya foto tenéis ahora mismo en pantalla, también fue clave porque fue un profesor que tuvo al-Haddad en Aceituna y que además después de alguna manera recogió el pensamiento de al-Haddad, sea abiertamente o no, y lo elaboró, lo hizo propio, y por supuesto también al ser más longevo, pues su pensamiento de raigambre más feminista se conoce casi más fuera del mundo de Túnez, se conoce más a Ibn Ashur que al Haddad, pero realmente el Haddad vino primero porque publicó la obra antes. Y aunque a veces parezca un poquito sorprendente para ciertas personas, también hay influencias de Ibn Khaldun en Taher Haddad, que era muy fiel seguidor suyo y que además también coge ideas suyas para publicar la obra, en cuestión también de forma y de fondo. E incluso tiene influencia de Karl Marx. Quizás en Imra Hatuna se vean un poquito menos, pero en su pensamiento está muy presente, sobre todo porque el Haddad publicó una obra sobre movimiento sindicalista y en ella se ve mucho más clara la huella de Karl Marx. En general, sobre su obra publicó un compendio de sus poemas, que antes de compendiarlo, esto se compendió de manera póstuma, pero él publicaba originalmente en periódicos, pues publicaba bastantes poemas, artículos periodísticos, sobre todo de corte nacionalista. De corte feminista hay muchos menos y la mayoría son para defenderse de las críticas por la publicación de su libro, pero también lo hay. Y también de cuestiones sindicalistas. Otra de sus obras, que en mi opinión también es muy importante, es la última obra que él no llegó ni a terminar porque fueron pequeños escritos y aforismos que iba componiendo sin intención de publicarlos, parece ser, que se llama Jawatir, esta obra. Otra obra suya inconclusa, que es la primera que comenzó a escribir cuando era estudiante, se llama Ta'lim al-Islami, sobre la educación en Aceituna y la reforma educativa, que también era una lucha en la que él estaba muy implicado. Y quizás sus dos obras más conocidas sean Al-Ummal at-Tunisiyun, que va sobre la cuestión sindicalista, la lucha obrera, el movimiento independentista a través del movimiento sindicalista, e Imra Hatuna, que es la obra que nos ocupa. Antes les adelanté que Imra Hatuna tenía dos partes, una jurídica, basada en fiqh, y otra sociológica. La parte jurídica es la primera, y en esta parte lo que más prima son dos conceptos, el de maqasid al-sharia y el de medidas transitorias. Maqasid al-sharia es un concepto de filosofía del derecho
que se empieza a utilizar en la Edad Media, pero que sigue estando presente en la época del Haddad, porque sufre un revival, especialmente a partir de que Mohammed Abdu ponga en valor obras de Maqasid al-Sharia. Básicamente el concepto quiere decir que antes de hacer una ley literal, porque lo diga el Corán tal y como viene escrita, hay que tratar de analizar cuál era la intención de Dios cuando reveló dicha ley. Y entonces, si la ley ya no cumple con la intención de Dios porque el contexto social, histórico y político ha cambiado, la ley se puede modificar. Para que nos hagamos una idea, Maqasid al-Sharia es uno de los argumentos que se utilizaron para elaborar la abolición de la esclavitud que aparece en el Corán tal cual, y se abolió, como bien ha dicho la señora embajadora, en 1860, cuando se publica el Ahd al-Aman. Precisamente porque, aunque apareciera literalmente en el Corán, la intención de Dios era que la gente fuera libre, y de ahí se publicó la abolición. Esta misma artimaña jurídica la emplea al-Haddad para esgrimir argumentos contrarios a leyes que aparecían textualmente en el Corán, pero que eran discriminatorias contra las mujeres, como la cuestión de la herencia. Y la otra cuestión, la de medidas transitorias, el término es mío, al-Haddad nunca le puso un nombre tal cual, es un concepto por el cual, en opinión del Haddad, a veces Dios tenía una intención que era demasiado rupturista con lo que había en la sociedad preislámica, y entonces, temiéndose que el cambio fuera demasiado grande para que la sociedad lo aceptara, reveló en el Corán o en la Sunna a través del profeta una medida que fuese a caballo entre la intención final de Dios y lo que había en el presente de la revelación islámica, de tal forma que el cambio fuera más gradual. Entonces, en opinión del Haddad, esto eran medidas transitorias y, como su propio nombre indica, solo podían estar en uso mientras no se cumplieran determinadas características sociales que permitieran que se cambiaran esas leyes. Porque realmente al-Haddad intuía que lo que Dios quería no era esa situación intermedia, sino elaborarlas más o eliminarlas o como buenamente fuera, según el caso. En esta parte jurídica, lo más importante en cuanto a los principales temas que se trata son el valor del testimonio de las mujeres, que según el Corán es la mitad que el de los hombres, la herencia, que también es una cuestión bastante controvertida porque en el Corán siempre, la mayor parte de las veces se estipula que las mujeres tienen que heredar la mitad que sus compañeros varones en mismo grado de parentesco. Después también trata cuestiones sobre el velo integral, que cubría la cara, el cuerpo entero, etcétera, y el enclaustramiento, que era realmente una cuestión social, pero que se había anquilosado y se había entendido como sagrada, sin que apareciera en el Corán tal cual. Al menos así lo entendía el Haddad. Y también es muy interesante el apartado sobre poliginia y sobre talaq. El talaq es, a veces lo conocemos como repudio, en ciertas ocasiones no utilizamos el término porque parece ser que ciertas culturas europeas lo ven como algo negativo, pero realmente talaq es la disolución del matrimonio y la traducción más acertada podría ser repudio. Básicamente un derecho unipersonal del hombre que la mujer no tenía en ningún caso y que al-Haddad cuestiona mucho. Bien. Antes de continuar, voy a poner algunos fragmentos del libro muy cortitos sobre algunas cosas muy puntuales que creo que son clave para entender el porqué de este libro y sobre todo por qué fue tan importante. Y el primero de los que traigo a colación es el siguiente. En el libro el Haddad dice, el profeta liberó esclavos para demostrar que la relación entre un hombre y una mujer debía basarse en la igualdad y no debía ser como la existente entre un hombre libre y una sierva. Y este es el argumento que él utiliza para decir que si en el Corán a veces ocurren algunas aleyas que parecen indicar que el hombre es superior, realmente es una medida transitoria y no es que el Corán y Dios consideren que la mujer es inferior, porque según este mismo fragmento y según este argumento, realmente Dios considera tanto a los hombres como a las mujeres absolutamente iguales. En el Corán, por ejemplo, dice al-Haddad, no hay referencia a ninguna actividad sin importar lo elevada que sea, tanto en el gobierno como en la sociedad, que esté vedada para la mujer. Ello demuestra que estas cuestiones no son la esencia del Islam o habrían figurado extensamente en el Corán. Y con ello lo que quería dejar claro era que cuestiones como la judicatura o, por ejemplo, posiciones en el gobierno que en esa época estaban vedadas a las mujeres y no tenían acceso, realmente no eran una cuestión coránica,
sino que la sociedad había hecho entender que el Corán estaba vedando a esas posiciones para las mujeres. Pero realmente, según Haddad, interpretar correctamente el Corán demostraba que eso no era cierto y que por tanto el Corán no estaba buscando esa discriminación contra las mujeres, sino que eran las interpretaciones sesgadas desde el patriarcado las que estaban haciendo que se interpretara de esa manera. En cuanto a la cuestión del velo, por ejemplo, que era totalmente social porque no figuraba tal cual en el Corán, hay bastante controversia al respecto, pero realmente la inmensa mayoría de eruditos de la época llegaron a la conclusión de que no era una cuestión coránica, era una cuestión social, cultural, que se había revestido de un cierto halo de sagrado, pero que realmente no lo tenía. Y que lo que hacía era visibilizar el enclaustramiento de las mujeres, cuando se las obligaba a quedarse en casa. Según al-Haddad, después de estudiar bien el Corán, no se podía demostrar que ese velo que se había impuesto a la mujer fuera una obligación religiosa. Y tampoco lo era permanecer en casa, porque el Corán no estaba hablando sobre esas cuestiones cuando mencionaba palabras como hijab y tal. Con el tema del velo y del enclaustramiento, al-Haddad es muy crítico y es muy claro. En su opinión, el velo no tiene ninguna cabida en la sociedad contemporánea porque es que además en sus propias palabras es como el velo con el que se cubren los ladrones cuando cometen alguna fechoría. Porque andar por la calle completamente tapada lo único que genera es que no se pueda identificar a esa persona. Entonces él estaba muy en contra del velo, no solo por eso, sino evidentemente porque impedía la libertad de movimientos de las mujeres, impedía que tuvieran acceso a servicios tan básicos como la educación o la salud. Y tampoco estaba de acuerdo con que tuvieran que estar recluidas en casa, que además consideraba que era robarles un derecho que tenían en el Corán, porque el Corán les daba libertad para administrar sus bienes. Pero ¿cómo iban a poderlos administrar si estaban en casa? Dice al-Haddad. En cuanto al talaq, por ejemplo, y a la cuestión de la poliginia, al-Haddad es quizá uno de los primeros eruditos islámicos, no solo tunecinos, sino islámicos, que critica abiertamente esta cuestión porque menciona que la poliginia, si leemos las leyes que hay en el Corán al respecto, realmente está prohibida. En su opinión, porque la primera ley ya dice que para casarse con más de una mujer, el hombre tiene la obligación de ser justo, sin esta condición no se puede casar con más de una mujer. Y unas leyes más atrás dice que aunque se quiera, no se puede ser justo. Entonces, al-Haddad interpreta esto como una prohibición. El propio Corán está diciendo que como la condición para que se pueda permitir la poliginia es imposible, la poliginia está prohibida. Pero la interpretación patriarcal, de nuevo, de la sociedad había hecho entender que sí que estaba permitida. Entonces, al-Haddad en su obra, en Imra'atuna, critica mucho esta cuestión y con todo su conocimiento de fiqh trata de demostrar que el Corán está prohibiéndola. Y con el talaq, por ejemplo, que también es un derecho coránico del hombre de disolver el matrimonio, se muestra muy crítico porque considera que siendo, como dice la sunna, el acto permitido más odiado por Dios, no debería de utilizarse tan abierta y libremente. Y entonces lo critica bastante y menciona que al final, como es imposible que la sociedad actúe siempre como Dios quiere, porque la gente se deja llevar por el mal y por los vicios, la única manera que hay de que el talaq sea realmente un derecho justo es que sea un divorcio legal, que solo se puede hacer desde los juzgados y en el que la mujer también pueda pedir el divorcio según ciertas causas. Evidentemente tampoco estaba defendiendo en ningún caso un divorcio libre y sin ninguna condiciones, pero sí que muestran muchísimos ejemplos en los cuales a las mujeres en el sistema legal de la época les impedía solicitar divorcio, pero a los hombres sí, en las mismas cosas. Por ejemplo, si una mujer estaba enferma, el marido podía divorciarse de ella, pero si era el marido quien contraía una enfermedad, incluso aunque fuera contagiosa, la mujer no podía divorciarse de ella. Y al-Haddad opinaba que eso era discriminar a la mujer innecesariamente. En cuanto a la siguiente parte, porque el libro se divide en dos, la primera es la jurídica, pues la segunda es la sociológica. He de decir que en mi investigación me ha parecido que es la parte donde más afloran prejuicios y estereotipos que el propio autor tiene contra las mujeres, lo cual es totalmente comprensible porque a fin de cuentas al-Haddad, por más que se deconstruyera, seguía viviendo en una época en la que los prejuicios contra las mujeres eran la ley. Tampoco no se casó nunca, no tenía hermanas, su madre murió cuando él era joven, entonces no tenía mucho contacto directo con mujeres y eso es
también quizá uno de los problemas que le achacan sus críticos. No los críticos que tuvo en su época, que fueron principalmente conservadores, pero sí quienes después han estudiado la obra y han visto que no dejan de ser un hombre que habla desde la posición de privilegio de un hombre sobre cómo liberar a las mujeres, pero no le da una voz a las mujeres, que quizá esta sea la primera pega para considerar la obra como feminista. Desde ese punto de vista no podemos considerarla feminista, pero sí muy importante a la hora de liberar a las mujeres, y no me cabe la menor duda de que al-Haddad, cualquier prejuicio que pudiera tener, era circunstancial y no era con saña y a propósito, porque si no, no se entienden las, no sé, 300 y pico páginas que dedicó a liberar a las mujeres. Sin embargo, es verdad que en este apartado estos prejuicios sí se ven y quizá influyen mucho a la hora de entender sus propios postulados, porque de alguna manera los empañan. Trata sobre todo el papel de la mujer como madre de en la familia, como madre en la sociedad, como progenitora del futuro de Túnez y el papel que tiene que tener como enseñarle a su hijo a ser independiente, a luchar por la patria y todas estas cuestiones. Y entonces, de alguna manera, todo lo que él está intentando alegar en esta parte va encaminado a que la mujer sea una buena madre. Y esa quizá es otra de las grandes críticas. Pero trata temas muy importantes, algunos de los cuales ya había tratado desde la perspectiva de fiqh en el apartado anterior. Y aquí los trata otra vez, pero desde la perspectiva sociológica. ¿Qué cuestiones de la sociedad y de la cultura discriminaban a las mujeres? En temas como la educación, por ejemplo, que no tuvieran acceso a educación superior, que hubiera muy pocos colegios donde pudieran estudiar, la mayoría eran franceses y entonces estaba el problema de la aculturación. Por ejemplo, también critica muchísimo los matrimonios forzados hechos sin consentimiento de las mujeres, lo cual iba contra el Corán en su interpretación del Corán. La cuestión de la dote, que era una cuestión social que ciertamente en el Corán figura como un requisito para que sea válido un matrimonio, pero que en opinión del Haddad se había desmadrado. Entonces las dotes eran un impedimento a la hora de casarse. Y también los festejos, las costumbres de dilapidar la fortuna en los festejos de la boda y cómo eso afectaba tanto al matrimonio en sí como a la familia de esas personas que se habían casado. Y también habla de cuestiones sobre opciones que tuvieran las mujeres a la hora de acceder al mercado laboral. Que no es que no las tuvieran y no es que no trabajaran ni muchísimo menos, sino que no tenían opciones de que se reconociera su trabajo, se les pagara dignamente y tuvieran una jornada laboral corriente como la que estaban luchando los compañeros por conseguir en las fábricas y demás. Y aquí es donde se ve mucho su implicación personal con el movimiento sindicalista, porque evidentemente todo está unido tanto en la implicación personal con el nacionalismo como con el sindicalismo como con la liberación femenina. De este apartado de la obra he traído también algunas pinceladitas que me parece que quizá puedan dar pie a alguna interpretación interesante. Esta es acerca de los prejuicios que el propio autor vierte en la obra y dice: ciertamente la mujer siempre se siente atraída por las cosas que son agradables a la vista, a causa de su belleza o por su precio, porque gustan de ser el centro de atención y comentarios entre las demás, así como de ser admiradas por sus posesiones. Aquí, como digo, pues se ve que Al-Haddad tampoco podía escapar del todo a la situación patriarcal y heteronormativa en la que él vivía, a fin de cuentas. Pero eso no quita que tanto la obra como el pensamiento en general del autor fueran importantísimos, tanto en el momento colonial en el que escribe, como después con la independencia, como en la actualidad. Evidentemente, una de las conclusiones primeras que sacamos es que la obra bebe del reformismo islámico, porque las ideas de Abdu y de Afghani están muy presentes, Rashid Rida menos, pero por cuestiones obvias. Pero sí que está muy presente la salafía detrás de la obra, también a la hora de cómo la escribe. El empleo de maqasid al-sharia, como comentaba al principio, es también clave para entender la obra. Hay estudios que se han hecho sin tenerlo en cuenta y entonces había algunos puntos del apartado de fiqh que quedaban un poco en el aire, pero cuando se estudia desde la perspectiva de maqasid se entiende mucho mejor de dónde está sacando esas conclusiones el autor y por qué está diciendo cosas tan revolucionarias, todo esto entre comillas, como que la poliginia no debe existir o que la herencia debe ser igual para todas las personas, independientemente de su sexo. Y luego también hay que tener en cuenta que las ideas de Al-Haddad de alguna manera tuvieron una repercusión tanto en su momento como después. A la hora de la redacción del Código de Estatuto Personal en Túnez, se eliminó la poliginia, tal y como Al-Haddad había definido, se quitó el talaq como derecho exclusivo del hombre y se instauró el divorcio
se otorgó este derecho a las mujeres que antes no lo tenían, algo que Al-Haddad estaba pidiendo. Y también se hizo claro que la elección de cónyuge, sin ir más lejos, debía de ser libre y voluntaria entre las dos partes implicadas, tanto si eran mujeres como si eran hombres. Y esto eran cosas que Al-Haddad ya estaba defendiendo. Hay otras cuestiones que no aparecen recogidas y tampoco podemos decir a ciencia cierta hasta qué punto el Código de Estatuto Personal bebe 100% de Al-Haddad, porque obviamente quienes trabajaron en el código que se publicó, se promulgó en 1956, pues no eran Al-Haddad, pero sí habían sabido de las teorías de Al-Haddad y sí habían estado presentes en algunos casos, como Ibn Ashur, en las críticas que se le hicieron a Al-Haddad y en el estudio posterior de su obra. Entonces, de alguna manera, pues el espíritu de Al-Haddad está vivo, no solo en el Código de Estatuto Personal, sino hoy en día en el movimiento feminista tunecino, que seguro que la señora embajadora puede decir de esto más que yo. Las cuestiones, por ejemplo, de la herencia siguen estando muy, muy candentes y parte de los argumentos que se emplean para respaldar el derecho a la herencia igualitaria surgen de Al-Haddad, sin ir más lejos, concretamente de esta obra de Imran Atun. Creo que la obra da para muchísimo, pero tampoco no quiero acaparar todo el rato esto y quizás lo más interesante sea el debate que pueda generarse. Así que sin más, pues esta es mi ponencia. Gracias de nuevo tanto a CIAR como a la señora embajadora y a toda la gente que está escuchando. Y para cualquier consulta estoy aquí. Muy bien, muchas gracias, Tatiana. Realmente se ve como que has profundizado tanto y mucho en el tema por ser tu tesis de doctorado, ¿no? Y además la soltura que tienes realmente es tremenda sobre el personaje, además lo apoyas muy bien con tu pronunciación árabe, que puede sorprender a muchos, y nosotros ahora como vehículo, ¿no? Digamos así, hispano-árabe como CIAR, nos sentimos muy, muy orgullosos de tener personas como tú en este ámbito, ¿no? que investigan y que dan a la sociedad española una visión distinta a esa que viene siempre en los medios y todo eso. Así que muchísimas gracias, ha sido muy interesante y por supuesto la palabra se la damos a la señora embajadora, que es la que creo que conoce bien su país y la sociedad en donde se movía el señor Haddad. Señora, el micrófono, por favor, señora. Aquí está. Gracias por volver a mí. Por cierto, quería también escuchar otros expertos en la temática de la cual hablamos, que sea de Al-Haddad o de los movimientos feministas en el mundo árabe o de los movimientos de modernización de los movimientos islámicos. Pero, como decías, Tatiana, por cierto, la herencia de Al-Haddad está también muy fundada en Túnez y en los movimientos, que sea feminista, que sea de sociedad. Y lo hemos visto, como lo habéis, por cierto, seguido durante los últimos años, especialmente ahora, después de las que se llaman primaveras árabes, la idea de si los derechos de las mujeres son derechos, al final, derechos definitivos, infinitos, o si vamos nuevamente a poner en cuestión toda esta reflexión que había empezado en el siglo XIX, con Al-Haddad después en el siglo XX y hasta el final del siglo XX, y ahora con los movimientos revolucionarios se había puesto en cuestión este tipo de derechos para las mujeres, que sea en Túnez, que sea en otros países en el mundo árabe. Lo estamos también viendo ahora en otros países más a oeste, que están poniendo en cuestión derechos como el derecho de tener su propio cuerpo, de ser madre, de no ser madre, para las mujeres. Y la obra de Al-Haddad se ve también después del código, como lo habéis bien dicho, Tatiana, del Código de Estatuto Personal, en las diferentes leyes que hemos tomado en Túnez en los primeros años de la independencia.
la ley de educación que da educación a todos, incluso las mujeres, la nueva primera constitución de Túnez, con el derecho de votar, de elegir, de ser elegidos, como las primeras leyes de planificación familiar, las primeras leyes también de herencia en los años 70, con el único país en el mundo árabe e islámico en el cual la hija única es la única heredera de sus padres, que no es lo que está establecido en el Corán, por cierto. Y las discusiones, los debates que hemos tenido después sobre temáticas como acoso, como tutelados de los hijos, como los derechos. Es lo que es interesante en este pensamiento de Tal Hayat, es que ha abierto un poco la boîte de Pandora, la caja de Pandora para toda esa reflexión en los movimientos feministas de Túnez. Ahora también, como les he dicho, el debate es sobre herencia con pros y cons, y el gran debate sobre los derechos de manera general humanos. Después de la Constitución de 2014, la creación del Comitado para las Libertades y los Derechos Individuales en Túnez en 2017, con una gran representación de expertos en derechos individuales, el COLIB, lo que llama COLIB en Túnez, con un estudio muy interesante de las leyes en Túnez y su incorporación en la Constitución o su modificación necesaria, porque la Constitución de 2014 era muy a la vanguardia en términos de derechos humanos y de derechos individuales, de libertades individuales. Este comitado ha tenido un ensayo, un memorándum, una tesis muy interesante en diversos derechos individuales y libertades, y serán el punto de empezar una gran colaboración entre sociedad civil, gobierno y legisladores en Túnez para modificar las leyes que existen desde los inicios de los años de la independencia hasta ahora, ponerlos más en la modernidad de esta nueva constitución que, como sabéis, estamos también reescribiendo y que será votada con un referéndum el próximo 25 de julio en Túnez. Quería dejar la palabra a los otros ponentes, a los otros expertos. Eso era solo un comentario y un gran agradecimiento para estar con vosotros y para todo el trabajo que has hecho, Tatiana. Muy bien, muchísimas gracias, señora embajadora. Bueno, vamos a empezar el debate. Yo me gustaría hacerle una pregunta para romper el hielo a Tatiana. Es porque realmente nosotros en el mundo árabe hacemos muy poco, estas cuestiones tan sensibles que resultan, en cierto modo nos resultan un poquito engorrosos, digámoslo así, entre comillas, porque tocan la sensibilidad de la sociedad que está educada en el Islam, generalmente. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo este hombre pudo manejarse entre lo que es la sociedad y toda la educación y entre su deseo o sus pensamientos de liberar en especial a la mujer? La pregunta es interesantísima y, de hecho, una de las primeras cosas que me pasó cuando yo empecé a investigar sobre al-Haddad es que mi director de tesis, don Carmelo Pérez Beltrán, de la Universidad de Granada,
también se planteaba lo mismo y me decía, ¿no te llama la atención que alguien que ha estado estudiando en Azaituna con ulemas conservadores, luego salga y lo primero que haga sea criticar y cuestionar todo este conocimiento que le han pasado? Y yo creo que primero lo hizo con mucha valentía, pero también con mucho conocimiento de lo que estaba diciendo, porque no se trataba solamente de decir su opinión y darla como, esta es mi opinión y es válida porque es mía. Fue una persona que sabía mucho y trataba de alguna manera de buscar en su propio legado histórico y cultural todos los referentes posibles que con el tiempo se habían de alguna manera olvidado o que la gente había querido olvidar adrede, para poner en valor todo ese conocimiento y sobre ese conocimiento previo, que a veces se remonta incluso a Ibn Khaldun y en la Edad Media, sobre ese pasado construir el suyo. No es una persona que de repente dijera, acabo de ver una situación muy injusta, que me ha parecido a mí muy injusta porque he visto malos tratos en un matrimonio enfrente de mi casa. Esto es un ejemplo que cita en el libro. Y de repente no se le ocurrió, son malos tratos, voy a enfrentarme a ello. ¿Por qué son malos tratos? ¿Por qué alguien tiene autoridad, en este caso un hombre, tiene autoridad sobre la mujer? ¿Cómo hemos conseguido cimentar esa autoridad? ¿Y sobre qué nos estamos basando para decir que esa autoridad tiene que seguir siempre siendo igual? Él no se contentaba con ello, él cogía el Corán, lo reinterpretaba siempre con el bagaje que él tenía de fiqh, de estudio de las fuentes coránicas, de estudio de maqasid al-sharia, de también conocer la salafía y los medios que estaban utilizándose en Egipto y en otros países árabes para poner en cuestionamiento precisamente esas mismas cuestiones, esas mismas situaciones de injusticia. Yo creo que sobre todo fue una persona muy valiente, pero también fue una persona que sabía muy bien que tenía de alguna manera que convencer a la sociedad, igual que él en algún momento se convenció de que eso estaba mal. Porque, vamos, yo me imagino, no puedo sino imaginármelo, pero tú primero tienes que hacer una gran deconstrucción tuya para darte cuenta de cuáles son los prejuicios, los estereotipos que te han inculcado con la educación, con la propia socialización que tienes desde que eres pequeñito. Si tú no haces ese esfuerzo de deconstruirte y cuestionar todas esas cosas que te han inculcado, no puedes hacer que otra gente se dé cuenta también de que son incorrectas o de que son discriminatorias. Y él era una persona que estaba dispuesta a pasar ese mal trago de cuestionarse y de decir, quizá lo que yo hago no sea correcto, debería cambiarlo, que es un momento muy incómodo. Y después de haberse dado cuenta de eso, buscar los argumentos válidos para poder respaldar eso y que no se quedara en la idea que había tenido él un día de domingo en su casa. Y poder así demostrar que sus teorías y su alegato, pero tanto con las cuestiones de emancipación femenina como con cualquier otra, eran válidas. Y sobre todo porque hizo un gran esfuerzo por sacar del pasado olvidado todas esas aportaciones que se habían ido quitando porque al discurso hegemónico no le interesaban. Él hizo mucho esfuerzo en ese sentido y desde luego yo creo que eso también es digno de alabar, porque es un trabajo ingente. Muy bien, muy bien. Claro que lo es. Además es tremendo, ¿no? No ha dado una respuesta, digamos así, superficial, sino Claro. ha penetrado bastante en la problemática de la sociedad de modo muy, muy intenso, ¿no? Tal como lo has expuesto tú. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Intervención? Sí, doctor Juan. En realidad no tengo ninguna pregunta porque la exposición de Tatiana, perdón, la doctora Hernández, para que Carmelo no se enfade, sí, es que si ya Carmelo ya no habló de ti a nosotros, a los de Madrid, ha sido muy clara, tiene ese don de la didáctica. En nuestra época de estudiantes en Granada, cuando estudiamos la historia, el pensamiento árabe contemporáneo, Tahar al-Haddad lo estudiamos más como sindicalista. Sí. Ha sido ahora, y gracias a tus estudios, cuando quizás en España está siendo más conocido, o al menos se ha puesto de relevancia, de relieve, su papel como, vamos a llamarlo feminista, por darle algún nombre. Así que eso, en fin, es un valor positivo que te lo debemos a ti. También es cierto una cosa que tú has dicho, porque el movimiento reformista que se dio en todo el norte de África a principios del siglo XX, todo, además muy tildado, muy de nacionalismo, era el nacionalismo argelino, el nacionalismo marroquí, el nacionalismo tunecino,
pues había dos grandes fuentes de información, los que bebían de su conocimiento, de su descubrimiento del pensamiento europeo, los que vinieron a estudiar a París, y también aquellos que intentaron ser reformistas desde las mismas fuentes del Islam. Y ahí el gran papel que juega Tahar al-Haddad, porque él nunca fue, en fin, no salió de Marruecos, además murió muy joven, pero es capaz de ver, de hacer una nueva lectura de los textos islámicos, de aplicar el ijtihad en fin, a los hadices y poner de relieve que el papel de la mujer, en fin, había que cambiarlo y demás, lo cual en fin, es por eso. Así que nada, solo felicitarte, la verdad que no nos has defraudado, ha estado muy bien y nada, pues enhorabuena y sigue con esta línea de trabajo, Tatiana. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta conferencia. Encantada de saludar también a nuestra embajadora Fatma Amrani y también a Juan Martos, que me conoce y nos conocemos de hace tiempo. A mí me ha encantado. Hace mucho tiempo que he estudiado también la obra de Tahar Haddad y ha sido muy valiente cuando se atrevió a decir que el deber nos llama hoy más que nunca para sacar a la mujer de su oscurantismo. Nuestra libertad y nuestra salvación tiene ese precio. Como soy de literatura general y comparada, he saltado a Abu al-Qasim, al-Shabi, también, aunque es ya del siglo XX, y también por esa producción árabe y esa crítica que hacía de la visión de la mujer en la literatura árabe. Era una visión mediocre, muy baja y completamente degradada. Pero bueno, eso es una comparación que a mí me gusta siempre por ser un miembro activo de la literatura general y comparada. Así que yo muy agradecida, tampoco tengo nada que aportar, excepto creo que no está traducida la obra que podríamos decir en castellano, Nuestra mujer en la ley islámica y la sociedad, creo que no está traducida, pero sin embargo en la biblioteca islámica hay una versión en francés de 1978 y una traducción al inglés del 2007, que yo he tenido la suerte de tocar cuando estaba dando clases en la Complutense in illo tempore. Y muchísimas gracias a Abdo por esta iniciativa y encantada de saludarlos. Gracias. Muchas gracias, Leonor, doctora gracias. Leonor. Sí. Bueno, ahora sí, Mustafa. Quiero saludar a la embajadora de Túnez, Fátima Amrani, que lleva mi nombre y mi apellido también, de la familia. A Tatiana le he leído bastante sobre el tema de Tahar Haddad y he preparado algo para decir, no nada más. Pero lo que quiero decir, vivo en Salamanca, estoy con poetas ahora mismo, son compañeros, son catedráticos, acaban de firmar un libro sobre Tahar Haddad. Ha tenido mala suerte en su vida, que a los 36 años se murió por tuberculosis. Y gracias a él, Bourguiba es defensor de la mujer en Túnez. Todo lo que a la libertad de la mujer, la igualdad de la mujer y el hombre, y eso, lo que los musulmanes radicales no lo convencen, no lo quieren. Por eso ha tenido muchos problemas en su vida. Y Bourguiba hace el renacimiento, digamos, de Tahar Haddad. Tahar Haddad es un mito para nosotros tunecinos. Como tunecino, me agrada y estoy súper feliz de leer sus libros. Soy poeta, escritor también. Y ahora mismo estoy con gente del mundo de la poesía en la Universidad de Salamanca. Te lo agradezco mucho lo que has dicho. Él, para no le dijiste, él nació el día 4 de diciembre de 1899 y murió el día 7 de diciembre de 1935, perdón. Tahar Haddad es digamos, el constructor de la libertad de la mujer que tenemos ahora en Túnez. La mujer era un instrumento nada más, a la época de nuestros bisabuelos, anteriormente. Ahora la mujer tunecina es profesora, es embajadora, es ministra, es primera ministra. La mujer ha emancipado demasiado gracias a las ideas de Tahar Haddad.
y gracias a Bourguiba también, el padre de la teoterapia. Gracias a vosotros, os saludo desde Salamanca. Muchas gracias. Mustafa, querido poeta, siempre he tenido curiosidad, no sé, nunca he sabido por qué murió tan joven Tahar al-Haddad. Tú lo has dicho, pero no te he entendido. Él murió por tuberculosis. Ah, tuberculosis. Bien, Sí. bien, bien. Era una curiosidad que siempre tenía. Gracias. Aparte, si quieres, te doy algo más. Él fue exiliado y fue, digamos, exiliado de la Universidad de Derecho. No ha terminado su carrera. Cierto, cierto. No ha terminado Se su lo carrera. impidieron. Sí. Exactamente. Él Y terminó los cuando estudios él, de Aceituna y le quisieron quitar el título incluso. Y cuando estaba haciendo los estudios de Derecho y se iba a hacer el examen para graduarse, se lo impidieron. Y no le dejaron exactamente. hacer el examen y no le dejaron sacarse el título de Derecho. Y eso le causó tristeza, le causó dolor, le causó mucho. Y al final, toda la enfermedad que ha tenido, que se murió al final por tuberculosis, es a causa del sufrimiento que ha tenido. Esta cuestión tan complicada que es lo que es una religión, lo que es sociedad, lo que es Estado, lo que es política, todo está muy compleja. Pero hay épocas en que sí que han podido conseguir encontrar un marco. Sí. A tu entender, Tatiana, ¿cómo ves tú que el mundo árabe, desde el punto de vista que has estudiado, por supuesto, muy a fondo a Haddad, se podría hoy por hoy coger y poder hacer un marco que podamos movernos en este instante de tan compulsión política y religiosa y cuestiones tan complicadas? ¿Cómo lo ves? Yo creo que la clave la tenía el propio Haddad ya incluso en su época, porque imagínense si hoy en día es difícil, porque evidentemente estoy totalmente de acuerdo, no se puede separar sociedad, política, religión, Estado, es imposible. Sin embargo, imagínense en la época colonial si eso no sucedía también. Y entonces tenemos que tener en cuenta que al-Haddad en esas circunstancias fue capaz de conjugarlo. ¿Y cómo lo hizo? Pues con mucha prudencia, porque tenía muy clara su idea, pero no la exponía de manera que fuesen sumamente controvertidas. La exponía claramente y que no dieran lugar a engaños, pero sin intentar por el camino dejar a nadie descolgándolo porque no quisiera hablar con ciertos estatus sociales o con ciertos estrados políticos, lo que fuera. Él consiguió en su obra y a lo largo de toda su vida conjugar un sistema perfecto en el cual cabían la modernidad europea cogiendo los elementos que más les interesaba y que más les gustaban. Esos elementos, ¿cómo podíamos hacerlos más tunecinos y más árabes? El Corán y la tradición religiosa más pura. ¿Qué partes de esa tradición son válidos y buenos para la actualidad y cuáles tienen un matiz que quizá debiéramos poner en cuestionamiento y de alguna manera darle un par de vueltas de tuerca? ¿Cómo podemos hacer que nuestras tradiciones, que ya no tienen que ver nada con el Corán, porque hemos visto que algunas, según él, eran totalmente sociales, cómo esas tradiciones a veces son un impedimento para la modernidad y otras veces simplemente las desdeñamos porque decimos, son tradición, todo lo que es tradicional es malo, y a lo mejor no son malas? Él consiguió con su prudencia y con su estudio, porque fue un estudio muy sesudo, a mí no me cabe la menor duda, consiguió encontrar ese equilibrio entre las cosas que había que modificar, pero también partiendo de sus propias raíces, no acogiéndose a lo extranjero o a lo novedoso o a lo impuesto directamente, sino basándose en su propia cultura, en sus propias tradiciones, en su propia religión, en su propia escuela coránica, porque por supuesto también hay que tener en cuenta que en la época en la que él escribe, en Túnez convivían de alguna manera dos escuelas jurídicas, la maliquí y la jenafí, por el tema del Imperio Otomano. Y él incluso en su propia obra, en Atuna, consigue conjugar las propuestas de esas dos escuelas y las de otras escuelas a cuyos imames escribió para preguntarles cuestiones relacionadas con las mujeres. De tal forma que demostró que muchas de las ideas que se tenían como si fueran escritas en piedra no eran tal cosa, sino que realmente eran sujetas a interpretación personal.
Entonces, básicamente yo creo que la clave, incluso hoy, la clave está en intentar poner ese equilibrio, en buscar no todo lo que es tradicional es malo, no todo lo que es religioso es malo, no todo lo que es europeo es malo porque nos lo han impuesto, ni muchísimo menos, sino tratar de analizar con la mayor objetividad posible y determinar cuáles de esas circunstancias son beneficiosas, cuáles quizás podrían serlo, pero necesitan un poquito de cambio y cuáles son perniciosas, que fue lo que hizo el Haddad en su obra. A fin de cuentas, su pensamiento gira en torno a eso, a analizarlo todo y decidir, vale, la situación que tenemos no está bien. ¿Por qué no está bien? Por esto y por esto. Estas causas se pueden arreglar, no se pueden arreglar. ¿Cómo las puedo arreglar? Y tratar de hacer ese esfuerzo de ir más allá de lo fácil sería decir todo es malo, lo pasado es todo malo, o todo lo que viene de fuera es malo. Pero él no se quedó ahí. Si él no se quedó ahí en la época colonial, ¿por qué hoy en día las sociedades árabes deberían quedarse ahí? Yo creo que hay muchísima gente dentro hoy en día de los países árabes haciendo grandiosos esfuerzos titánicos con ese tema. No solo en Túnez, pero por ejemplo, yo el caso que más conozco es el de Túnez y sé que hay intelectuales como Mohamed Shafi y demás que están intentando o que han intentado de alguna manera llevar el testigo, ¿no? Seguir esa idea de esa forma de pensar del Haddad y seguir con esa idea de que tenemos que analizar las cosas y lo que sea beneficioso se queda y lo que no sea beneficioso, pues a lo mejor o hay que eliminarlo o hay que darle una vueltecita de tuerca para que sea beneficioso. Y entonces ahí estará el equilibrio perfecto. Ay, qué bien te lo has expuesto de manera, vamos, que yo creo que deberían muchos intelectuales árabes ya copiarte a ti porque realmente es fantástico. Yo pienso que tal vez vosotros que sois estudiosos y desde fuera del mundo árabe, también como tú, veis el marco social, sociocultural árabe de otra manera que lo vemos nosotros, los árabes. Y entonces nosotros, como digo yo, muchas veces tenemos un bagaje muy pesado históricamente. Tenemos algo así como, lo repito muchas veces, algo así como 8.000 años, hablando desde la Mesopotamia y toda esa época. Toda esta carga tan pesada que llevamos, vosotros no la lleváis. Por lo tanto, lo podéis ver mucho mejor que nosotros. Yo, aquí en España, he tenido que hacerme, en cierto modo, durante unos años, la travesía del desierto. Dirías, ¿qué es eso? Pues yo he tenido que ir quitando bagaje de mi espalda, quitándola. Poco a poco me he ido liberando de muchas historias que no sirven más que para las tertulias en familia y cosas esas, pero no para las realidades, ¿no? Todo esto, yo lo que te quería pedirte, si eso no es, por supuesto, un deber, no, ni mucho menos. No te doy deberes para hacer. Simplemente querría, si de una manera u otra tú, con el tiempo, a lo mejor podrías escribir tu propio libro expresando de esta maravilla que te expresas, para a ver si no podemos utilizarlo o que se utilice en la sociedad árabe. No sé, eso es una sugerencia, por supuesto. A mí me encantaría, tú verás, yo por mí. Ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando en editar el trabajo que he hecho para la tesis del apartado de feminismo, pero también de sindicalismo sobre el Haddad. Pues estoy trabajando en hacerlo un libro, porque creo que es que si no, a veces en la academia pecamos un poco de... Es como la maldición del conocimiento. Tú te tiras 4 o 5 años estudiando una cosa, la conoces muy bien y ya te crees que todo el mundo la conoce muy bien.
Y entonces todo lo que tú haces es como, pero si es muy fácil. Claro, para ti que llevas 5 años estudiándolo, pero la gente no tiene por qué conocerlo. Y si tú tu conocimiento lo dejas en la tesis, lo dejas en la academia, lo dejas en la universidad, no sale de la aula. Y si es que llega a las aulas, porque a veces ni siquiera llega a la aula. Entonces yo sí que, de alguna manera, sí que tengo esa intención de tratar de liberar y democratizar ese conocimiento. Y por supuesto, siempre desde la humildad de que no soy más que una persona que investiga desde Granada hasta Haddad, que por supuesto también tengo mi propio bagaje, que a veces parece como que porque estás en la academia, ¡oh, qué objetividad más suprema! Pero no, porque aquí todo el mundo es un ser humano y todo el mundo tiene su bagaje y todo el mundo tiene sus problemas a la hora de enfrentarse a un estudio. Pero desde luego yo creo que ese trabajo de deconstruir, como decías tú, la travesía del desierto totalmente metafórico, pero perfecto e ideal, me ha venido la imagen totalmente. Esa deconstrucción también creo que hay gente que la está haciendo. Lo que pasa es que quizá no se les da la visibilidad que deberían, pero no me cabe la menor duda de que en todos los países árabes, a día de hoy, en este mismo instante, hay gente haciendo ese trabajo. Sí. Quizá no llega, pero hay gente haciéndolo. Y tal vez lo que deberíamos hacer es buscar la manera de que tuvieran más plataformas para visibilizar ese trabajo y ese esfuerzo tan grande que están haciendo y hacer que sea más divulgado y la gente lo conozca. Y si lo quieres, lo tomas, si lo quieres, lo tomas y lo adaptas, y si no, lo dejas. Pero por lo menos que se sepa. Bueno, pues apoyando lo que ha dicho nuestro presidente Abdo, yo dirijo una revista académica, Esperia, Cultura del Mediterráneo, en fin, que no llega todavía a JCR, pero todo llegará, y que le pongo a tu disposición, por supuesto, Tatiana. Tomo nota. Sí. Bueno, señora embajadora, usted va a cerrar, como lo ha abierto, usted va a cerrar el acto que ya termina en 5 minutitos casi. Gracias para el honor de abrir y cerrar el acto. Por cierto, como decía, muy agradecida para el trabajo que hacía la doctora Hernández justo sobre el pensamiento de Tal Haddad, su vida y su pensamiento. Y como decía, profesor Abdo Tunsit, profesor Martos Quesada, profesora doctora Merino y Mustafa Meri, la idea es de continuar a hacer que se sepa más de lo que ha hecho Haddad, del feminismo en el mundo árabe, de las ideas de modernización en el mundo árabe que habían empezado, como decíamos antes, desde más de 100 años. Pero como dice Abdo Tunsi, el bagaje es que no lo sabemos. El bagaje es que tenemos que hacer más democratización del pensamiento universitario, del pensamiento académico, de los trabajos que hacéis en las universidades hacia los jóvenes, hacia menos en élite y más con las personas. Y eso es algo como nosotros embajadas en el cual podremos ayudar más, difundiendo ideas, difundiendo pensamiento, hacer que se pueda también llegar, no eventualmente con tanto bagaje experto, pero al menos que se sepa. Nuestra idea es de continuar la discusión sobre el tema de Tal Haddad y sobre el tema del modernismo árabe y del feminismo árabe en otros actos, y somos a disposición de CIAR para continuar somos a disposición de la doctora Hernández justo para que su tesis tenga más público, que sea aquí en España o en Túnez, con profesores eventualmente en Túnez, hacer otros actos en conjunto en esa temática. Y enhorabuena y que el camino ya está delante a nosotros para continuar estas discusiones. Muy bien, muy buena propuesta, desde luego. Nos acogemos a ella, que esto que continúe, porque necesitamos realmente que, como la doctora Tatiana, siga esta brillantez, digámoslo así, de ideas, para que, por supuesto, al final surja
no sé, un debate interesante en la sociedad árabe. Tal vez vamos a tener que buscar de una manera u otra, a lo mejor traducir cuestiones interesantes de su tesis o el próximo libro, si al final sale. Pues nada, que yo hasta aquí pues lo podemos dejar. Y Tatiana, por favor, ¿qué puedas decir a todo esto? Es que solo me quedan palabras de agradecimiento, de verdad, porque plataformas como esta, como CIAR, que se interesan por la investigación y por divulgarla, son valiosísimas. Y tener el honor de que esté aquí la Embajada de Túnez, la señora embajadora, es un honor que, vamos, jamás me lo habría imaginado. Y quisiera dar las gracias también a toda la gente que estaba escuchando y aportando ideas, a la doctora Leonor Merino, al doctor Juan Martos Quesada, a todo el mundo que ha intervenido. Muchísimas gracias y nada, aquí me tenéis para yo seguir de alguna manera ayudando si puedo. Muchísimas gracias y realmente aquí ya lo podemos dejar y cerrar esta sesión con el compromiso de seguir continuando con todo el tema, porque tiene tela. Como se Shukran, salam. Gracias, señora embajadora. Ha sido un placer.